Les pido por favor, si mi voz se empieza a escuchar entrecortada, me lo hacen saber, porque la señal como que está fallando un poquito, así que si no logran escucharme bien, por favor, me dicen, tenemos el chat ahí para que me lo puedan decir, o si también quieren encender el micrófono, se los agradecería mucho. Entonces, vamos a iniciar. El bimestre que acabamos de terminar ya vimos unas cuantas corrientes que tienen que ver con la sociología, corrientes que van naciendo en este entorno y de esta ciencia. Permítanme. Estas corrientes nos ayudan a nosotros para entender más o menos cómo va encaminada la sociología, cómo vamos encaminados nosotros también como sociedad y cómo podemos o cómo es que influye los aspectos personales, los aspectos culturales, los aspectos económicos en la sociedad en sí. Ahora lo que vamos a ver son temas un tanto más centrados propiamente en la sociología, en sus divisiones. Nuestra primera sociología va a ser la sociología educativa o la sociología de la educación. Esta sociología la vamos a centrar mucho en la educación o en el proceso educativo y formativo propiamente. Cuáles son los problemas que existen, cuáles son los paradigmas que hay, cuáles son los modelos que se están dando ahora con esto de la educación y cómo esto influye dentro de la sociedad. Entonces, Edgar, haga mejor de leer la diapositiva. Todo esto. Sí, por favor, Edgar. Que estudia la sociología de la educación. Esta filosofía y práctica se caracteriza por ser amplia y profunda, concentrándose en estudiar y analizar diversos elementos como adaptación de los individuos, la educación, al igual que el mundo en sí no es línea, sino que experimentan cambios e innovaciones de manera constante. Muchas gracias, Edgar. Lo que va a estudiar la sociología de la educación, compañeros, va a ser propiamente el proceso formativo de escuelas, tanto públicas, privadas, de nivel primario, preprimario o de nivel superior, y cómo estas van a influir en la sociedad. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar algunos elementos. Lo que nos acaba de leer Edgar, por ejemplo, es uno de los elementos en donde dice adaptación de los individuos. Cómo nosotros nos adaptamos a los modelos de educación que existen, porque recordemos, la educación no es lineal. Cuando hablamos de educación no lineal, hablamos de que este proceso tiene muchas curvas o tiene muchos picos, como queramos verlos. No es una línea recta, sino puede ir subiendo y bajando, y cada una de las personas que se ven inmersas en esto tienden a adaptarse. Por ejemplo, el ejemplo más claro que les puedo dar yo es cómo nosotros nos adaptamos a la educación virtual, a lo que estamos viviendo ahora. Porque probablemente hayamos vivido toda nuestra vida educativa, todo nuestro proceso educativo de manera presencial. Entonces, cuando se dio este cambio por esto de la pandemia, ¿cómo nos adaptamos nosotros? ¿Nos adaptamos bien? ¿Nos adaptamos mal? ¿Nos costó? ¿No nos costó? Esos son pequeños puntos que vamos a ir viendo o que se ven desde el punto de vista sociológico en la educación. ¿Cómo nosotros nos vamos a adaptar a los modelos que surjan? Algo que es bastante interesante y es bastante claro también es que nosotros nos vamos adaptando a cómo la educación va evolucionando. ¿Qué quiero decir? La educación de ahora no es la misma que de hace 10, 20 años atrás. Todo ha ido cambiando y todo va a seguir cambiando eh, cronológicamente y media vez pase el tiempo. Entonces, a eso es a lo que nosotros nos vamos adaptando. Y media vez nos adaptemos, la educación va a ir mejorando poco a poco. No sé, ¿alguna pregunta hasta el momento? Preguntas.
Y si no, entonces, por favor, Manuel, háganos favor de leer donde dice desarrollo humano y todo lo que está en la diapositiva. Por favor, Manuel. Desarrollo humano. La sociología de la educación valora la capacitación y las experiencias académicas formales como métodos para desarrollar la sociedad y generar evolución en los diferentes ámbitos. A través de la investigación y análisis, esta disciplina evalúa qué tanto bienestar propicia un entorno académico y en qué puede mejorar para ser más efectivo y beneficioso para el ser humano. Muchas gracias, Manuel. Bien, cuando hablamos del desarrollo humano hablamos no solo de procesos biológicos, porque nosotros biológicamente nos desarrollamos, crecemos, cambiamos voz o nos hacemos más altos o algún aspecto biológico físico. En este caso, en la educación, hablamos del desarrollo propiamente de nuestra mente en un concepto al que se le denomina cognición. ¿Cómo nosotros nos desarrollamos académicamente también? Ustedes están iniciando una carrera académica, y esto viene a ser parte de su desarrollo humano desde el punto de vista educativo. ¿Para qué nos desarrollamos académicamente? Precisamente hacemos o buscamos ese desarrollo para ir a desarrollar a la sociedad o para desarrollar más nuestra sociedad. ¿Cómo está eso? Se preguntará alguien. Si yo me desarrollo bastante bien en mi carrera, puedo utilizar todo lo que aprendí en esa carrera y ayudar a una comunidad, ayudar a un grupito de personas o ayudar a la sociedad en sí. Entonces, veamos esto. Cuando nosotros nos desarrollamos académicamente, buscamos el desarrollo social. Eso lo tenemos que tener claro, porque si nosotros buscamos la profesionalización, es porque queremos desarrollarnos y mejorar nuestra sociedad. ¿Cómo nos damos cuenta del desarrollo que existe? A través de las investigaciones y a través de los análisis. ¿Cómo hacemos un análisis? Un análisis simple lo podemos hacer nosotros desde nuestra casa. Nos podemos sentar a reflexionar y preguntarnos a nosotros mismos cómo ha influido o qué tan beneficiosa ha sido la educación este año. Y ahí nosotros nos respondemos a nosotros mismos y vemos qué tanto hemos desarrollado en materia educativa. Entonces, cuando hablamos de desarrollo humano, vamos a tener pegado, digamos, o agarrado de la mano el desarrollo de la sociedad. Con el desarrollo humano viene el desarrollo social. Y media vez nos desarrollemos socialmente, nuestra calidad de vida también va a mejorar. No sé, compañeros, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Dudas? Ninguna, profe. Muchas gracias. Bien, entonces vamos con la diapositiva número 3. No recuerdo a quién le había pedido favor, pero era una señorita. Hágame favor, señorita de Jenny, si no estoy mal, de leernos la diapositiva número 3. Influencia social sobre la educación no es más que el análisis y la medición de la influencia que factores y situaciones del entorno tiene sobre las técnicas educativas, los temas abordados y las características de los programas de estudio. Implicación familiar de la educación. Como parte de sus análisis de interés social, la sociología de la educación evalúa qué tan implicados están los familiares de los alumnos como los entornos académicos en que estos se desenvuelven. Muchas gracias, Jenny. Bien. Recordemos que en un principio habíamos visto y habíamos dicho que nosotros como seres humanos nos dejamos influenciar por la sociedad y nos dejamos influenciar por nuestra cultura. Precisamente aquí en la sociología educativa viene este punto de preguntarnos cómo ha influenciado la sociedad en mi educación, en mi establecimiento y en mi aula, por ejemplo, o con mis compañeros. ¿Qué tanta influencia tiene, por ejemplo, la música en el sistema educativo? ¿Qué tanta influencia tiene la cultura en el sistema educativo? ¿Qué tanta influencia, por ejemplo, tiene la religión en un sistema educativo? Son aspectos sociales que vamos a ir viendo o que vemos inmersos dentro de la sociedad, y todos estos aspectos hasta cierto punto llegan a influir sobre nosotros y sobre el sistema educativo. Por otra parte, también tenemos la implicación familiar. Cuando hablamos de la implicación familiar es cómo nuestra familia se ve interesada en el proceso académico. Tal vez no cuando ustedes sean mayores de edad, porque ya cuando uno es mayor de edad ya va
buscando su propio camino, pero cuando uno es menor de edad todavía en la primaria, en el básico, ahora que están iniciando su carrera, generalmente nuestra familia se ve involucrada en ese proceso, especialmente nuestro encargado, que generalmente es mamá. Entonces, ¿cómo es que influye mi familia en mi educación? También, ¿cómo es que influye mi familia en el centro donde yo estoy recibiendo mi formación? ¿Para qué necesitamos esto? O sea, necesitamos esto porque, aparte de que es un interés social, es un interés pedagógico. Cuando un docente ve la presión de los padres, tiende a mejorar. Y ahí es cuando vemos que la presión que ejercemos a veces es muy buena para que las personas mejoren ese proceso. ¿Quiénes lo hacen? Generalmente nuestra familia. Entonces, por eso es que no podemos separar ni a la sociedad, ni a la cultura, ni a la familia de la educación, porque siempre van a estar inmersas. No sé si dejo claro esto, compañeros. Me lo hacen saber y si tienen alguna duda también. Bueno, yo creo que sí está claro. Si no, me hacen favor de también escribir las dudas en el chat por si las hubiera. Jacqueline, si no estoy mal, le pedí favor a usted al principio que nos leyera la cuarta diapositiva. Háganos favor, Jacqueline. Importancia de la sociología de la educación. Planes académicos ajustados a las necesidades reales de los alumnos. Gracias a la sociología de la educación, los procesos académicos no son un aspecto aislado al entorno, sino que valoran la dinámica y características de los mismos. Muchas gracias, Jacqueline. Bien, ¿por qué es importante la sociología de la educación entonces? Porque esta nos va a ayudar a nosotros a adecuarnos, a ajustar el proceso educativo a los entornos que se viven. De aquí a unos 30, 40 años atrás, la educación, por ejemplo, no se impartía en los idiomas locales, dígase quiché, chipo, comamo, algo por el estilo, sino únicamente en castellano. Ya después vinieron las reformas de ley y ahora, gracias a los estudios sociológicos educativos que se hicieron, la educación se da y se ajustó a las necesidades de los estudiantes. ¿Cuáles eran estas necesidades? En primer lugar, que las clases se dieran en su idioma materno. Entonces, aquí hay un punto importante de la sociología de la educación. Nos encontramos en un punto en el que podemos proponer y hacer propuestas de modificación para las necesidades educativas. ¿Cómo se desarrolla un estudio sociológico? Buscamos el entorno, buscamos un problema, investigamos ese problema, hacemos encuestas o hacemos algún otro tipo de técnica de recolección de datos, analizamos esos datos y en base a los resultados nosotros hacemos una propuesta. Hagamos de cuenta, el grado de cuarto administración del Instituto Privado Técnico Industrial presenta algunas deficiencias, por ejemplo, en el curso de, qué sé yo, pongamos un curso imaginario, no sé si reciban biología, pero hagamos de cuenta que presentan deficiencia en el curso de biología. Ese es nuestro problema. ¿Cómo vamos a investigar y qué deficiencias vamos a investigar? Eso lo tenemos que hacer a través de la recolección de datos. Podemos pasar una encuesta y una vez obtenidos nuestros resultados, nosotros analizamos. Cuando ya están analizados esos datos, nosotros proponemos. ¿Qué podemos proponer? Alguna acción de cambio. Los estudiantes de cuarto administración proponen los siguientes cambios. Y podemos ir nosotros viendo lo que nos favorezca en cuanto a educación. Por eso es que nos ajustamos a los planes y nos ajustamos a las necesidades. O muy necesariamente tendríamos que hacer esto, ajustarnos a las necesidades de los estudiantes. Bien, ¿preguntas, compañeros? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces vamos con la otra señorita, si no estoy mal, era Evelyn. Háganos favor, Evelyn, de leer. ¿Todo eso, profe? Sí, por favor. Identificación de áreas por mejorar. La sociología es una disciplina con rigor científico que apunta a los resultados y conclusiones objetivas y reflexivas. Conclusión de la perspectiva de los alumnos. La sociología aborda el universo de la educación con rigor científico, pero a la vez con un enfoque humano centrándose en el individuo, sus necesidades y la forma en que reacciona
ante diversos estímulos. Estímulos. Muchas gracias, Evelyn. Bien, lo que vemos aquí es el seguimiento de lo que veíamos en la diapositiva anterior. ¿Cuáles son las áreas por mejorar? Las áreas en que mayor deficiencia hay. ¿Cómo podemos ver eso? En nuestro caso es bastante fácil, podemos ver el resultado de las notas bimestrales y ver qué problemas y qué deficiencias hay en X o Y curso. Ahí está la identificación de áreas por mejorar. Tenemos que mejorar en matemática, por ejemplo. Tenemos que mejorar en estadística, por ejemplo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema de los estudiantes o cuál es el problema del profesor en todo caso? Identificamos esas áreas para mejorar, para tratar de mejorar el proceso y para que a nosotros se nos facilite el proceso de educación. Cuando hablamos del conocimiento de la perspectiva de los estudiantes o de los alumnos, es como nosotros vemos la educación desde nuestra propia perspectiva, desde nuestro punto de vista. Así fácil. ¿Cuál es nuestro punto de vista de la educación? ¿Cómo lo ven los estudiantes? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es regular? Ahí vamos, 2 que 3, diría alguien. Este es lo que buscamos, la perspectiva del estudiante. Cuando hablamos del enfoque humano, hablamos con un enfoque, un tanto más subjetivo, un tanto más humano, un tanto más pensado y un tanto más sentimental en este caso. Nos centramos en el individuo y tengamos en cuenta esto. El centro de la educación siempre va a ser el estudiante. Usted es el centro de la educación. Y para esta sociología, entonces, su perspectiva, su punto de vista es la más importante. Porque usted da el visto bueno del proceso educativo, qué tan bueno es, qué tan malo es, qué tan deficiente o qué tan eficiente es el sistema educativo y los procesos educativos. No sé, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Dudas, comentarios? Y si no, muchas gracias por haberme apoyado en la lectura. Esto es lo que podemos compartir en cuanto a la sociología educativa. Recordemos, vamos a tener pegada la sociología, la educación, y con la sociología educativa o de la educación tenemos pegados la familia, la cultura y la sociedad. No las podemos separar, compañeros. No se puede separar porque todo esto está inmerso en un punto. Y todos nos dejamos influenciar hasta cierto punto por la sociedad, por la cultura, por la religión, por algún otro aspecto social. Nos dejamos influenciar y esto llega a verse reflejado en el proceso educativo. Entonces, que esto no se nos olvide. No podemos separar la sociedad, la educación, la familia, la cultura. No las podemos separar. Entonces, que esto se nos quede un poquito claro en nuestra mente. No sé, ¿alguna pregunta, compañeros? Preguntas o comentarios que quieran realizar. Ustedes mandan. Sí, profe. Muchas gracias. Bien, tenemos mucho. Bien, Edgar, perdón, hasta ahorita veo su mensaje. No sé si logra escuchar. Bien. Bueno, entonces, compañeros,